quien ha hecho un seguimiento también a todo el proceso de la Haya y en conocimiento del mismo. Andrés, ¿cómo estás? Un placer tenerte en contacto abierto. Buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Gracias por el contacto. Un gusto estar aquí. Para mí un placer, Andrés. Tú seguiste el discurso del presidente Luis Arce este 23 de marzo. Cuéntanos un poquito, por favor, cuáles son tus percepciones a nivel internacional respecto a los anuncios hechos. Sí, efectivamente, estuve escuchando el discurso y desde la perspectiva internacional, y es bueno decirlo, resulta un poco contradictorio, ¿no? Que por un lado el presidente Arce se refiere a este yugo comercial, hable de invasión y también se refiere a la privatización unilateral de los puertos y al mismo tiempo, en el mismo discurso, plantea negociaciones con la hermana República de Chile, ¿no? Eso de verdad resulta tanto contradictorio desde mi punto de vista y pareciera estar más dirigido al público interno, ¿no? No tanto al mundo o a Chile, sino para que en Bolivia se sepa que se está haciendo algo, que se está trabajando en el tema. Pero bueno, vamos a ver cuál es la reacción, ¿no? Ojalá que sea favorable, pero como te digo, yo veo ciertas contradicciones en el mismo discurso, que por un lado reclama o le enrostra a Chile ciertos actos y al mismo tiempo le plantea negociaciones sin tampoco haberlas gestionado, no sé, o tal vez sí se lo ha hecho, no conozco, pero es como extraño, ¿no? A plantear como decir, vamos a retomar las negociaciones con Chile como si solo dependiera de Bolivia, ¿no? Para retomar unas negociaciones, obviamente, primero hay que gestionarlas, ¿no? Directamente, y una vez que haya una aceptación, bueno, uno las puede anunciar. Pero de esta manera, la verdad no veo muy buenas perspectivas, pero bueno, ojalá que me esté equivocando. Andrés, eso quiere decir que es como que se estuviera anunciando algo que ni siquiera se ha comenzado a hacer o por lo menos no se sabe públicamente si se ha retomado o no ese acercamiento con Chile. Claro, no se sabe si se ha hecho algo porque el presidente dice, él propone 9 puntos en los cuales varios de ellos hablan de retomar las negociaciones, de reiniciar los acercamientos, ¿no? Uh -huh. Y no es solo un tema de voluntad, ¿no? Es un tema de que ambas partes así lo deseen. Eh, ahora, Chile ha dado buenas señales en el último tiempo. Durante el gobierno transitorio hizo una propuesta para un acercamiento que no fue respondido y no conozco la razón, pero eso ocurrió más o menos a mediados del 2020, que ya era una señal de que Chile quería entenderse, ¿no? Y por otra parte, la asunción de Luis Arce, vino el canciller chileno Andrés Alamán y él propuso una aproximación progresiva. Uh -huh. Entonces, esas fueron señales que no fueron respondidas en su momento, pero que dan cuenta de que Chile le interesa retomar los tratos, ¿no? No sobre el tema marítimo, efectivamente, y lo han dejado en claro, pero al menos un canal de diálogo para tratar los otros temas que tienen los dos países. Sin embargo, es como que una condición de Bolivia, por lo que entiendo en el discurso del presidente, o tal vez yo entendí mal, y Andrés, tú me ayudas a entender un poquito, como que para retomar esta agenda bilateral, sí o sí se tiene que poner el tema también de de esta reivindicación marítima que tenemos los bolivianos, que tiene que estar en agenda, en base, es más, a la sentencia de La Haya. Efectivamente, sí, sí. Todos los puntos propuestos parten de la sentencia de la Corte, ¿no? Que la Corte, dice el presidente Arce, que la Corte reconoce que Bolivia nació con un mar, que eso era evidente, que nadie lo dudaba, y además que la Corte dice que su fallo no debe ser entendido como un impedimento para continuar el diálogo. Entonces, sobre esa base, él propone
encontrar fórmulas de solución, aproximarse a Chile, hablar del tema del libre tránsito, hablar también de los puertos unilateralmente privatizados y otros puntos. Además, habla de aprovechar de la CONVEMAR, la Convención sobre el Mar, y no habla de los países, del grupo de países sin litoral, que es donde Bolivia debería plantear esta propuesta, ¿no? Es decir, aprovechar los recursos marinos y del subsuelo submarino a través de ese grupo, ¿no? No independientemente. Pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Además de la contradicción, algunas imprecisiones, ¿no? Luis Arce dice que la resolución del 79 fue aprobada por unanimidad, lo cual no es correcto, fue aprobada por mayoría. Y también se omite al Perú en la propuesta, ¿no? El Perú es una parte importante de cualquier conversación al respecto y debería ser considerado. Entonces, bueno, hay por suerte por lo menos un plan, no es lo que yo hubiera esperado, lo que hubiera querido, porque se mantiene esta retórica confrontacional, pero bueno, al menos hay algo, ¿no? Después de un silencio muy, muy largo en estos últimos años. Ujú. Ahora, no sé si se me pasó a mí, pero hay un tema con Chile que es importante y que también se lo tocaba el 23 de marzo, no solo por el tema de la demanda marítima, sino que es otro proceso internacional, que es el tema de las aguas del Silala, que también tiene que ver, digamos, con todo esto, algo que no se ha tocado hoy día. Sí, es cierto. Bueno, es muy curioso que la Corte no haya llamado hasta ahora a las audiencias orales, ¿no? Que es lo que corresponde. Ha terminado la fase escrita, las partes han presentado sus documentos y Chile ha solicitado además la presentación de un documento adicional que ha sido aceptado y ha sido presentado y no ha sido respondido por Bolivia. Y después de eso tocaba que la Corte ya llame para las audiencias orales hace más de un año y medio y no lo ha hecho hasta ahora. Y en un principio era por los conflictos sociales y políticos que estaban viviendo los dos países. Entonces, bueno, se entendía en una primera instancia, pero ahora realmente llama mucho la atención que no haya avanzado el caso, que el tema del Silala esté estancado en la Corte. Y yo quiero creer que eso es porque de alguna manera hay una intención de resolver el caso directamente, retirarlo de la Corte y resolverlo entre Bolivia y Chile. Ojalá que sea así, eso sería lo ideal, porque dadas los anuncios que se han hecho, me parece que no estábamos yendo hacia un resultado favorable hacia nuestros intereses. Entonces, lo mejor sería más bien retirar la demanda de la Corte y tratarla directamente y ahí más bien incorporar otros temas que están pendientes, ¿no? Incluso otros recursos hídricos de los cuales Chile aprovecha, como el tema del río Lauca, el río Caquena, y no tiene el consentimiento expreso de Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que se podría poner sobre la mesa todos esos temas y también quizás el tema marítimo para resolver todo en un solo trámite. Ahora, no sé si tú tienes este dato, pero ¿quién es el embajador de Bolivia en los Países Bajos? Tampoco tenemos eso. No tenemos ni embajador ni agente ante la Corte, al parecer, ¿no? Claro, y son Entonces dos también esa es temas muy otra. importantes, ¿no? Porque el embajador usualmente de Países Bajos, y el último que trabajó era el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, era embajador en Países Bajos y era nuestro representante, ¿no? En La Haya. Y estamos en un proceso del tema de las aguas del Silala y hasta ahora no sabemos si hay, no hay, hasta donde tengo entendido, Andrés, una designación de un embajador ni este representante tan importante, ¿no? Sí, efectivamente no tenemos el agente de Agente, Bolivia ante la Corte del gobierno transitorio era Jaime Aparicio, ¿no? Que exacto. también era el embajador o el representante ante la OEA. Y ese fue el último, ¿no? Pero después de eso no se supo más. Y como digo, extrañamente el caso está ahí estancado y sin mayor información, ¿no? ¿no? No sabemos en qué está. Pero bueno, esperemos que las cosas sean porque se está negociando, porque se está tratando de alguna manera el tema directamente y hay una intención por retirarlo de la Corte. Ojalá que sea así.
Bueno, esperemos a ver cuáles son las reacciones porque se tiene muy poca información sobre este tema. La verdad es que el canciller no ha hablado sobre el tema, no se sabe si hay un encuentro con Chile, un acercamiento, qué pasa con las aguas del Silala, tenemos embajador o no ya definido para los Países Bajos, agente ante la Haya. Bueno, son varias las preguntas que tenemos en el Día del Mar que no han sido tratados y que tampoco han sido tomados en cuenta por quienes eran candidatos en Potosí, porque habían candidatos a la gobernación que no tocaron el tema de las aguas del Silala, que es fundamental para el departamento. Sí, es cierto. No hubo ningún pronunciamiento del tema del Silala, ni tampoco el tema del mar, en todas las campañas que hemos tenido estos últimos 3 años o 2 años. Y el tema de las relaciones internacionales básicamente ha sido olvidado, ¿no? No hay una política clara en estos temas. Y bueno, obviamente queda el beneficio de la duda para el gobierno, pero por todas las señales que se están dando, y eso también tiene que ver con los pronunciamientos que hay respecto a la persecución política y otros temas, dan cuenta de que la política internacional está más bien influenciada o eh, venida menos porque se está priorizando la política interna, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿no? La política exterior debería ser independiente y debería ser uno de los puntales más importantes del manejo del Estado. Bueno, de verdad esa es la percepción que se tiene y vamos a estar haciendo seguimiento a las repercusiones a las que tú haces referencia, que nos parece muy importantes. ¿Qué dirá Chile en torno a esta propuesta de Bolivia o esta decisión que tomó Bolivia de que se retome el diálogo? ¿Se le habrá preguntado? ¿No se le habrá preguntado? Esa es la incógnita que tenemos. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. A ti las gracias, Priscila, un gusto como siempre estar aquí.